y completa la cuestión y legaliza cualquier actuación y no les pone límite. Laura, lo principal que hemos hablado acá ha sido como la forma arbitraria en que se han hecho las postulaciones. Pero también hemos escuchado que hay una disminución de los magistrados. He leído por allí alguna tendencia que dice que, bueno, que disminuirlos a veces puede ser mejor, pero otros dicen que no está bien disminuir la cantidad de magistrados. Ya sabemos que hay algo fuerte, arbitrario e ilegal en la forma en cómo están haciendo la selección. Pero más allá, en el fondo, esta reforma a la ley que disminuyó la cantidad de magistrados, ¿qué consecuencias tiene a nivel ya del ejercicio judicial del Tribunal Supremo? Sí, fíjate, cuando empezó el Tribunal Supremo eran 20 magistrados. Luego hubo una ley en el 2004 que lo aumentó a 32 magistrados, o sea, 12 más. En esa época el argumento del partido de gobierno, que fue el que promulgó, vamos a decir, promocionó esa ley del TCJ de 2004, que fue la primera desde la Constitución, decía que era para mayor eficiencia, cosa que no tiene sentido, porque cuando más gente se encuentra tomando decisiones, más se retrasan las decisiones. Recordemos que cada sala funciona con varios magistrados que tienen que votar a favor de una determinada sentencia, ¿no? Hay uno que la escribe de ellos, que se llama ponente, y los demás dicen, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y tal. Entonces, y si la mayoría dice estoy de acuerdo, pues la sentencia sale, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si son menos personas, menos tiempo de discusión, más rápido van a ser las sentencias. Entonces, menos gente es más eficiente. Entonces, el argumento de 2004 era falso. Ahora están diciendo que esa es la razón, puede ser, pero lo que estamos viendo es que en realidad pareciera que como también en 2004 la razón real es política. En el 2004 en realidad lo que se denunció y denunció Human Rights Watch en particular era que se aumentaba el número de magistrados porque los 20 que ya estaban, la mitad eran de oposición, vamos a decir, o eran proclives a posiciones contrarias al gobierno. Entonces se metían nuevos magistrados en esa época, 12 adicionales, para que el chavismo tuviera mayoría en el Tribunal Supremo. Ahorita, en realidad, el chavismo tiene completamente capturado los magistrados del Tribunal Supremo, que son parte del partido gobierno, etcétera, pero se está hablando de un proceso de negociación en México que va a venir en algún momento y lo que está planteado es que algunas personas sean de la oposición. Esa es la presión que existe internacionalmente. Entonces, yo creo que el chavismo lo que dijo, bueno, vamos a adelantar ese proceso y menos gente hay, menos posibilidades hay de postular gente por parte de la oposición. Pero bueno, eso es lo que hemos entendido, ¿no? De lo que está pasando. Sin duda, con menos magistrados hay más eficiencia. Sin embargo, también hay que decir que dictan muy pocas sentencias hoy en día. Casi no hay casos comparativamente y son sumamente ineficientes porque tienen menos casos y son más lentos, ¿no? Pero muchísimos menos casos de lo que podíamos hablar al inicio del chavismo. O sea, es un porcentaje de menos del 70-80% de casos. Y sin embargo, se pueden tardar 10 años, 15 años. Entonces, lo que vemos que, bueno, probablemente no están pendientes de los casos de la gente, ¿no? Pero sí, efectivamente puede haber más eficiencia en el proceso de decisión con 20 que con 32, seguramente. Laura, si debemos buscar un punto de partida de dónde viene la ilegalidad y subsanar, ¿cuál crees tú que sería? Mira, el punto de partida clave es que en el Comité de Postulaciones Judiciales, que es el que hace la primera selección de magistrados, de las personas postuladas a candidatos y saca una lista, vamos a decir, una primera lista como un filtro de quienes cumplen o no los requisitos y quienes deberían o no de estar ahí en esa lista, pues debe participar la sociedad civil. Y en cambio, ese comité de postulaciones está conformado por 11 diputados y solo hay 5 miembros de la sociedad civil, no, 10, perdón, 10 miembros de la sociedad civil en la última reforma. Entonces vemos que eso es una irregularidad, primero porque no es solo por la sociedad civil que está conformado, sino por el poder político también, lo que no prevé la Constitución, y segundo porque es mayoría el poder político. Entonces lo más grave de esto ha sido siempre, y lo es igual ahora con la última reforma, que ese proceso donde debe estar de preselección de la lista de magistrados que después va a llegar a la Asamblea para que tome decisiones definitivas, en realidad está ya capturado desde el principio de la Asamblea. Y como la Asamblea
tiene o mayoría calificada o más, como en este caso ahora, de los diputados, y entonces toma unas decisiones que básicamente son del partido gobierno, pues ese proceso está capturado por el partido gobierno y esos magistrados no terminan siendo, perdón, independientes. Entonces eso obviamente lleva a que no hay control del poder, porque ese es el rol más importante del poder judicial, de resolver casos, obviamente un conflicto entre dos partes, pero sobre todo a nivel de Tribunal Supremo es limitar el poder del Estado, limitar el poder del Ejecutivo, decirle, mira, esto que tú estás decidiendo no es legal, no es constitucional, no puedes hacerlo así, viola las garantías o los derechos de los ciudadanos y tienes que tener pendiente eso. Y realmente vemos que más bien el Tribunal Supremo, todo lo que hace más bien va en contra del ciudadano, o sea, es un rol totalmente al revés y en cambio a favor del poder. Laura, sabes que hay una premisa que dice que, bueno, que los magistrados suelen ser eternos. Hablamos de eso hace un rato y creo que son 12 años lo máximo que ellos pueden estar sin derecho a reelección. Pero ya al principio de tu intervención también explicabas cómo es el proceso según la ley, es decir, cómo es el deber ser. Yo quisiera pedirte que tuvieras un poquito de ojo a un futuro de lo que estamos en este momento. Estamos ya a punto de ser ya como formalizados los magistrados. ¿Qué es lo que va a pasar? Es decir, no es lo que debe ser, sino que mira, ya en cómo estamos. Así fue la postulación, son juez y parte, ha estado un comité de postulaciones que ya desde su nacimiento ha tenido como dudas de que sea verdaderamente independiente, pero ¿qué es lo que va a pasar en abril? Es decir, el venezolano que va a esperar, van a anunciar quiénes son los magistrados y estos van a ser de una lista que ya viene con estas ilegalidades, pero entender un poco qué es lo que va a pasar en abril. Sí, bueno, lo que da la impresión es que van a ponerse como magistrados personas que son adeptas al régimen y de manera, vamos a decir, importante, radical, y luego son, vamos a decir, como súper leales, ¿no? O sea, más de lo mismo, eso es lo que quiero decir. Y luego, como tú dices, pues una de las grandes violaciones de esta nueva ley, que no lo tenían las anteriores, es que permite que los magistrados que están puedan postularse. Y de hecho están de los 32 principales que están en la sala, 29 de ellos se han postulado. Entonces, lo primero es que algunos van a repetir y lo segundo es que va a haber unos nuevos, a lo mejor, por ejemplo, se está postulando la juez presidente del Circuito Penal de Caracas. Ella además fue quien decidió, una de las que decidió el caso Leopoldo López, que sabemos que es un caso que fue, o sea, fue totalmente falso ese juicio y fue denunciado internacionalmente y el propio fiscal que llevaba el caso dijo que lo obligaron y la propia Luisa Ortega dijo lo mismo unos años después, que eso era todo falso. Ella está en la lista, está otro juez que está en la Contraloría hoy en día, que era el miembro de la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal de Caracas y que fue parte de ese caso, que también está en la lista. Entonces, probablemente veremos gente así, muy involucrada y desde hace años tomando decisiones a favor del régimen, muy metidas en todo esto, y además probablemente lo que hemos visto también en el chavismo, que mucho penalista se va a la sala constitucional porque es una sala muy importante donde se toman decisiones de poder importantes y justamente no se ejercen los controles de violaciones que haya la Constitución en casi todas las decisiones del gobierno o del partido de gobierno o las leyes que dicta la Asamblea cuando es el chavismo que está allí preponderando, que ha sido la regla, y entonces son personas que van a decidir a favor del poder, o sea, más de lo mismo, desgraciadamente. Lo que sí vemos interesante es que hay dos cargos, que son el inspector de tribunales y el director ejecutivo de la magistratura, que tienen como más control sobre los jueces, y lo que pareciera es que el propio chavismo quiere como que quitarle un poquito de poder a esos magistrados que hoy en día tienen todo el poder sobre los jueces, que es lo que se ha denunciado en varios informes internacionales, los nombran, los sacan, los presionan, y dividir un poco eso y controlar un poco al TCJ. O sea, pareciera que en el chavismo hay como dos bandos, fue la impresión que tuvimos, y quieren como que un bando dice, déjame quitarle un poquito de poder a estos magistrados, y, o el mismo chavismo, pues no sabemos si es un tema de dos bandos o el chavismo, vamos a decir en su cúpula, decidió, bueno, vamos a bajarle un poco a ese TCJ y los jueces lo vamos a controlar por otro lado. Eso no lo sabemos cómo va a ser, pero suena muy interesante, ¿no? No creo que esos cargos se los den a alguien de la oposición, porque eso sería que los jueces, ya no los magistrados,
podrían estar o sea, en otra instancia, a menos que sea un tema para hacer ver afuera, mira, nosotros pusimos gente independiente o relativamente independiente en estos cargos más técnicos que controlan a los tribunales o capacitan a los jueces, y bueno, y allí puede haber una mayor independencia, independientemente del TCJ como tal. Pero yo no creo que eso vaya por ahí. Igual lo veremos. No sé si me expliqué, quizás algunas cosas las di por sobreentendidas, ¿no? Bueno, para mí quedó clarísimo, Mari. Sí, súper, súper claro. Yo creo que no hubo mejor forma de explicarlo de manera sencilla. ¿A qué vamos ahora, Mari? Un poco la preocupación es quién es el inspector de tribunales. Bueno, es un señor o un cargo que se dedica a justamente revisar lo que hacen los jueces, si lo hacen bien, si es conforme a la Constitución, si los procedimientos que llevan adelante. Entonces, ese señor ha estado siempre bajo el TCJ y no tiene ningún poder. Y al final, los casos que se tramitan, hay muy pocas denuncias de lo que pasa en tribunales, de la corrupción y tal, pero si ese cargo fuera de la oposición o un contrapoder dentro del chavismo, podía un poco equilibrar ese gran poder que tienen los magistrados sobre los jueces o crear una separación dentro del propio chavismo. Y el director ejecutivo de la magistratura es el que capacita a los jueces e interviene en ese proceso de decisión de quiénes son los jueces, de selección. Entonces ahí también es interesante ver quién va a ser y de qué lado político va a estar, porque ahí también, aunque no es el que toma la decisión de quiénes son los jueces al final, pero puede haber ahí un contrapeso. Laura, llegó el momento ahora sí de mi pregunta favorita. Y mi pregunta favorita es qué mensaje quiere dejar Laura para sus estudiantes, para el futuro, para aquellos que nos escuchan, sobre cómo se puede lograr vivir en Venezuela, por qué es importante seguir aquí y ese mensaje que tú digas, wow, yo me motivé y sigo aquí todos los días lucho por esto. Sí, bueno, lo primero es que cuando uno no tiene país, realmente es muy difícil desarrollarse como persona y eso es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? Porque al no tener derechos y el Estado no reconocerlos, pues no tenemos país. Al tener un país además, porque bueno, tú podrías decir, bueno, pero hay muchos países donde hay dictaduras, donde hay regímenes autocráticos y la gente igual puede desarrollarse, hacer su vida en un sector privado sin meterse en política. El problema es que aquí eh, no tienes luz, no tienes servicios, no tienes una cantidad de cosas que son educación, esenciales, salud, para poder realmente desarrollarte adecuadamente como persona, y peor en las regiones o en ciudades o en sitios más pequeños, ¿no? Y alejados. Entonces, nada, lo que tenemos es que luchar por volver a tener país y realmente es muy importante porque, como te digo, al final, vamos a decir, la retribución va a ser muy grande porque sin país o sea, no te puedes desarrollar igual en otro país, no es fácil. Y además, bueno, es un tema vamos a decir, de hermandad con nuestros hermanos venezolanos, porque aunque uno se vaya, y no significa que desde afuera no pueda ayudar al país o hacer mucho o muchísimo, sin duda tenemos problemas con la generación de relevo y eso pues nos hace mucha falta que se queden y se formen, sobre todo, y que además no incurran en estas prácticas que hemos visto en los últimos 20 y pico de años, y eso a veces también pasa con la oposición, que imita o uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué lo hace igual al otro? Porque eso es lo que hemos aprendido. Entonces, tener muy presente valores tan importantes como la honestidad, la transparencia, el tema de no hacerle al otro lo que no te gusta que te hagan, el respeto, que son a veces la disciplina, el trabajo, que al final son las cosas que más importan en la vida, porque el dinero puede ir y venir. Lo que importa es uno y cómo uno se forma y uno lo que conoce y así se puede desarrollar como un ser humano. Es increíble. Esta fue una entrevista sin desperdicio. Yo creo, Laura, que siempre ha sido nuestro pilar fundamental de cuando hablamos de justicia y su ejercicio en Venezuela y quizás inclusive hasta la defensa. Eres tú como que bueno, la reina para nosotros en este asunto y de verdad estamos muy agradecidos del tiempo que nos dedicaste. Gracias a ustedes por darme la oportunidad, por entrevistarme y bueno, cuando quieran, encantada de estar en el espacio con ustedes nuevamente. Así va a ser. Te queremos mucho, Laura, Gracias. y millones de gracias por el tiempo.